En la parte esta lo que tenéis es, la parte, vamos a tener en esta evaluación, por lo que tenéis en el pincho, si no me equivoco, tenéis dos temas, ¿vale? La geosfera y luego la atmósfera y la hidrosfera. la atmósfera y la hidrosfera. Entonces, el nuestro sí que va a ser, quizá a lo mejor de nombres y tal, pero un poco más liviano, sí. Pero Sí. en una segunda evaluación no hacemos nada ¿De la primera? de la primera. No, son evaluaciones Ahora que me estancas. cambian los astros. Ahora que te han metido los astros, ya lo sabes para este verano. Pero en esta ya no entro. Claro, ahí ya no. Entonces, en vuestro caso ya es prepararse esto y en mi caso, bueno, es lo que os digo. ¿Qué nos vamos entonces a la atmósfera? Hay que decir, entonces, empezamos con la geosfera, que es el 4. Ah, sí, vale. Entonces, aquí os hablo un poco de, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Pues relacionar los fenómenos geológicos internos en la formación de relieves, identificar los componentes de la estructura interna de la Tierra, explicar de manera sencilla el origen del calor interno de la Tierra, conocer la estructura en capas de la Tierra, describir las diferentes capas de la Tierra, definir mineral y distinguirlo de roca, bueno, conocer los componentes y características de los minerales, distinguir entre minerales amorfos y cristalizados, son aquí más de conceptos esta evaluación. Comprender los procesos de formación de los minerales, conocer la clasificación de los minerales y mencionar algunos integrantes de cada grupo. Aquí ya iremos viendo de cada cosa que es lo importante. Describir las propiedades de los minerales, explicar los distintos usos de los minerales, conocer el concepto de roca, conocer la clasificación de las rocas en función de su origen, comprender los procesos por los que se originan los diferentes tipos de rocas, conocer y distinguir los diferentes tipos de rocas a partir de observaciones de sus propiedades características. Bueno, esta parte os digo, punto a punto iremos quitando alguna cosilla que, como siempre, concretaremos. Reconocer algunos usos de las rocas, ¿vale? Pero bueno, básicamente aquí, voy a ampliar un poquitín. Vale. Bueno, básicamente aquí lo que hay que ver es simplemente relacionar, porque lo que vamos a ver ahora es relacionar cómo cosas que vemos, o sea, lo que vemos, el relieve, las montañas tal y cual, cómo están generadas por fenómenos geológicos internos, ¿vale? Eso es lo que tenemos un poco que ver aquí, ¿vale? Y también manejar un poco pues lo que son los conceptos de energía, porque al final es todo mediante una energía, ¿de acuerdo? Y de hecho nos estamos continuamente moviendo las capas de la Tierra, es decir, las Canarias dentro de siglos no estarán donde están, porque la corteza, esa placa donde residen las Canarias se va moviendo, ¿vale? Entonces, y va entrando, ya lo veremos, debajo de otra, con lo cual... Desde la prehistoria ha habido cambios climáticos. Sí, bueno, claro, eso sí, pero aparte... lo que decía, los fenómenos internos geológicos son creadores de relieve y se producen en el interior de la Tierra gracias a la energía interna del planeta. Esos relieves creados, montañas, cordilleras, son moldeados por los fenómenos geológicos externos, erosión, transporte y sedimentación, ¿vale? Que se producen gracias a la energía del Sol y la gravedad. Es decir, una cordillera puede surgir mediante los fenómenos internos, pero luego lo moldea pues el viento, la lluvia, la climatología, eso es. Como por aquí, los procesos geológicos internos se producen en diferente escala de tiempo y de intensidad, ¿vale? Suelen ser generalmente lentos e imperceptibles, las placas, o sea, voy a poner aquí, ¿vale? Los continentes, o sea, en la Tierra hay diferentes placas que están más, de hecho están debajo de las otras, es decir, esta se va metiendo debajo de esta, cuando se atascan es cuando, pum, se libera la energía de golpe y se produce un terremoto. Pero esto está en continuo movimiento, lo que pasa es que el movimiento es lento. Por eso digo yo que si a lo mejor, si tenemos aquí a España y aquí está Canarias, esta placa que se va metiendo debajo de esta, que puede estar aquí, por ejemplo, pues yo que sé, pues Estados Unidos y tal, lo que está haciendo es que Canarias se vaya desplazando para acá, ¿vale? Entonces, claro, estos son procesos a muy largo tiempo, ¿vale? En general suelen ser lentos, tal, pero también los hay instantáneos y apreciables a simple vista, erupción volcánica o un terremoto, ¿vale? En esta unidad vamos a ver cómo se producen estos fenómenos geológicos internos, ¿vale? Y la energía que proceden y sus diferentes manifestaciones. Así como una teoría que explica las placas tectónicas, que es lo que os acabo de decir, ¿vale? Entonces dice, a ver, los fenómenos, bueno, vamos a enumerarlo como siempre. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, dice, los fenómenos geológicos son aquellos que crean relieves internos, eso es, son aquellos que crean relieves y se producen gracias a la energía interna, eso es, de la Tierra. Los fenómenos geológicos externos, 4,
son los que moldean y erosionan los relieves creados, ¿vale? Bien, bueno, ahí estaría, ¿vale? Y ahora, vamos a ver un poco cómo es la transferencia de energía del interior de la Tierra. Bueno, lo primero es, quizá, aquí hay, mirad, voy a meter, sí, porque no vamos más, un vídeo, no solo meter, son 10 minutos, ya sabéis que no, pero voy a poner en el nivel 2 de cómo se originó la Tierra, para explicar un poco toda la energía que... Ay, no tengo aquí, no puedo, sí puedo. Bueno, un poco pues dicen que por el calor, ¿no? Pero es que vais a ver, este vídeo he buscado varios, y forma parte de un documental de 1 hora y media que está muy bien, pero por una proyecto de 1 hora y media que no me parece que es lo que vosotros tenéis que estar aquí viendo un vídeo, yo lo que he hecho ha sido buscar uno que estaba resumido, si me deja esto, no me deja, debiera, espera un momentito. ¿Es comando el vídeo? Sí, está en el nivel de distancia 2. No tengo el largo, pondré el largo porque este es cortito. Entonces, vamos a un momentín si queréis. Lo que pasa que... También metí en el vídeo. Como vamos a tratar de ver la energía, cómo se transmite la energía del interior de la Tierra hacia el exterior, vamos a ver de dónde surgió esa energía interior, porque recordad del tema de energía, que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si la Tierra dentro está llena de energía, de algún lado vino. Y aquí explicar un poco brevemente, digo, colgaré el documental entero, que es 1 hora y media, para que lo quiera ver entero, pero aquí ponen el fragmento de cómo se creó la Tierra. Y ahí vamos a ver de dónde sale la energía que tiene la Tierra dentro. ¿Vale? Es un poco... En este episodio veremos cambiar Luego no nos ponen nada de historia, ¿verdad? ¿De qué? Nos ponen a ver eso y luego no nos ponen Claro, nada de claro, ya sabes. Es para confundir. Para fastidiarnos. Para fastidiarnos, claro, lógicamente. De verdad. Es así. que- Esa cosa que dijiste, Claro. ya la pusiste. Es para que- A ver si el cable. En este episodio veremos un viaje hacia el pasado, pero hablamos de miles de millones de años, donde conoceremos el origen de nuestro planeta haciendo un recorrido desde su formación hasta la La actualidad. geósfera. Al hablar del origen de la Tierra, Oye, tampoco nos dejes más dudas. No, es que veía que en algún momento se formó una galaxia. Oh, Apágala. espera, porque esto no... En este episodio veremos un viaje hacia el pasado, pero hablamos de miles de millones de años, donde conoceremos el origen de nuestro planeta haciendo un recorrido desde su formación hasta la actualidad. Al hablar del origen de la Tierra, hay mucho que decir sobre lo que ocurrió durante los primeros años de evolución del universo, pero en algún momento se formó una galaxia espiral que llamamos la Vía Láctea. Cerca del límite de esta galaxia, una porción de materia se concentró en una nube más densa hace unos 5.000 millones de años. Esto ocurría en muchas partes, pero esta nos interesa especialmente. Se cree que hace 4.600 millones de años una estrella cercana explotó. La onda de choque de esta supernova puso en movimiento los materiales de nuestra nebulosa protosolar. La nube empezó a girar más deprisa y se aplanó, formando un disco. Las fuerzas gravitatorias reunieron la mayor parte de la masa en una esfera central, y a su alrededor quedaron girando otras mucho más pequeñas. Con el crecimiento del Sol, el material restante comenzó a agruparse y juntarse en partículas más grandes. De esta manera se crearon asteroides, cometas, planetas y lunas. En un principio, el núcleo rugoso de la Tierra se formaría primero, con elementos pesados chocando y uniéndose entre sí. Los materiales más densos eran absorbidos hacia el centro, mientras que los materiales más ligeros creaban la corteza. La misma gravedad del planeta de cada vez más grande hizo que capturara algunos gases, a medida que otros provenían de las infernales erupciones volcánicas. Después de un periodo inicial en que la Tierra era un... Fijaos que eso que estaba ahí no era el Sol, era la Tierra. O sea, la energía que estaba acumulada ahí, esa energía la mantenemos. Eso es lo que nos va a dar lugar a la energía que Una tenemos. masa incandescente, las capas exteriores empezaron a solidificarse, pero el calor procedente del interior de la Tierra las fundía de nuevo. Finalmente, la temperatura bajó lo suficiente como para permitir la formación de una corteza estable. Al principio, la Tierra no tenía atmósfera, y por eso recibía muchos impactos de meteoritos. La actividad volcánica era intensa, lo que motivaba que grandes masas de lava candente saliesen al exterior y aumentasen el espesor de la corteza al enfriarse.
Centrada en su evolución, otro suceso muy importante estaba a punto de suceder. Cerca de la órbita de la Tierra, un planetoide se encontraba en pleno desarrollo. Cuando el protoplaneta Theia creció hasta un tamaño comparable al de Marte, unos 20 o 30 millones de años después de su formación, se volvió demasiado masivo para permanecer de forma estable en su órbita, lo que más tarde causaría el gran impacto. La Tierra sufrió un impacto muy fuerte expulsando partes del manto de la joven Tierra al espacio. La gravedad hizo que muchas de estas piezas se juntasen y formaran la Luna, que tomó órbita alrededor de la Tierra. Pasaron millones de años con intensos impactos de asteroides que mantenían el cielo sumido en una larga oscuridad total, mientras en la superficie enormes océanos de lava fluían sin cesar. Con el tiempo estos océanos de lava fueron enfriándose mientras el flujo del manto debajo de la corteza provocaba la creación de las placas tectónicas. Las colisiones y fricciones dieron lugar a montañas y volcanes, que comenzaron a arrojar gases a la atmósfera. Los volcanes aumentaron el espesor de esta capa con sus erupciones de lava y a la vez soltaron gases, elemento imprescindible para la formación de una atmósfera. En esta fase se formó la atmósfera primigenia, que no se puede ni comparar con la actual por su composición, pero que fue un elemento clave para que hubiese agua en estado líquido. Sin embargo, otro importante suceso estaba a punto de ocurrir. Durante los primeros 1.000 millones de años tras su formación, el sistema solar interior estaba repleto de escombros. Esto dio lugar a frecuentes colisiones que no solo jugaron un importante papel en la formación y evolución de los planetas como Marte o la propia Tierra, sino que también contribuyeron a crear las condiciones idóneas para que nuestro mundo albergase vida. Uno de esos eventos importantes fueron los efectos térmicos que sufrió la Tierra en un periodo conocido como el bombardeo intenso tardío, conocido también como cataclismo lunar. Es un periodo en torno a 3.800 millones de años, en el que la Luna y otros cuerpos del sistema solar interior sufrieron frecuentes impactos muy violentos de grandes asteroides. Este periodo es el causante de la mayor parte de los cráteres que actualmente se observan tanto en la Luna como en Mercurio. La intensidad de este bombardeo sobre nuestro planeta provocó la generación de un gran calor que produjo grandes eyecciones de material. Las rocas carbonizadas cubrieron la superficie del planeta abarcando un grosor de hasta 1 kilómetro de profundidad. Los gases que se generaron de esta actividad formaron lo que se conoce como la atmósfera secundaria, que contiene vapor de agua y dióxido de carbono junto con otros gases sulfurosos. Aunque al día de hoy la población de cometas y asteroides que pasan por el sistema solar es escasa, eran más abundantes cuando los planetas del Sol eran jóvenes. Las colisiones de estos cuerpos helados probablemente depositaron gran parte del agua de la Tierra en su superficie. Debido a que el planeta está en la zona especial, esa región donde el agua líquida no se congela ni se evapora, el agua permaneció en la superficie, lo que más tarde tendría un papel clave en el desarrollo de la vida. No se sabe con certeza cuál fue el origen de la vida. Pudo aparecer de forma casual, por las propias reacciones químicas de la Tierra, o pudo llegar desde el espacio según sugiere la teoría de la panspermia. En todo caso, hace unos 3.800 millones de años ya había moléculas capaces de replicarse. Durante la primera mitad de la historia de nuestro planeta no había oxígeno en la atmósfera. Este apareció hace 2.400 millones de años. El evento se conoce como la Gran Oxidación y fue uno de los más importantes ocurridos en nuestro planeta. Yo creo que hasta aquí la historia, que lo que yo quería que vieseis es cómo aquí se habla de transferencia de energía del interior de la Tierra al exterior. Vale, pero ¿de dónde sale esa energía? De lo que acabáis de ver. Del origen, ¿vale? Donde había tantos impactos, lo que hizo es que nosotros, la Tierra, de hecho la corteza no se ha llegado a ir más allá de la corteza, pero vamos, la Tierra dentro está el núcleo, ¿vale? El manto y demás, que lo veréis. Y la corteza es lo que nosotros vemos. Se ha llegado a traspasar
la corteza, pero no se han obtenido muestras del manto, hombre, lo que sale por los volcanes y demás, ¿vale? Pero eso no han tenido muestras. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se utiliza sobre dentro, pero que estamos sobre energía pura. Es decir, lo que hay dentro, de hecho, cuando hay un volcán es la energía que ya no aguanta más y sale. Eso es lo que Eso es. estaba pensando ahora sí. Claro. Es que los volcanes se Claro. de la Tierra y Eso es. energía. Pues es energía. De hecho, hay ahora una corriente muy en boga que es la de la energía geotérmica, que es aprovechar la energía calorífica que hay en el fondo de la Tierra, que también se utiliza. Entonces, cuando aquí me dice lo de la transferencia, la energía que tiene la Tierra en el interior donde venía de aquella época, esas colisiones hicieron que esa bola de fuego se enfriase por la superficie antes, pero el núcleo permanezca caliente y fundido. Eso es lo que hay por la presión además que hay, ¿de acuerdo? Entonces lo que pone aquí, ¿veis? La Tierra se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años, como Jordi Hurtado más o menos, donde estaba ya con el tiempo es oro. Dice, la hipótesis más aceptada sobre su origen es que se formó junto con los demás cuerpos celestes, lo que acabé de ver, a partir de una nebulosa de gas y polvo, lo que venía en el vídeo ¿vale? Posteriormente, tras algún proceso de concentración, se forman el Sol y los planetas. Bueno, aquí lo tenéis, un poco lo que acabamos de ver, ¿vale? Fijaos que estas serían las partes que tiene, lo voy a poner un poquito más chiquitín. Las partes que tendríamos en la Tierra, ¿vale? Serían la atmósfera, la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno, ¿vale? Fijaos además que aquí están los kilómetros a los que bajamos y fijaos que la corteza son entre 6 y 70 kilómetros, no hay mucho más. A 2.900 kilómetros está el manto, a 5.100 el núcleo externo y a 6.371 el núcleo interno. Y el núcleo interno se encuentra a 4.500 grados centígrados. Eso es energía. Recordad que la temperatura es una medida del calor, ¿vale? Y el calor es una forma de energía. Por tanto, ahí tenemos una gran cantidad de energía, ¿vale? Entonces, en ese proceso de concentración de partículas chocaban con otra, lo que habéis visto antes, liberando gran cantidad de energía y formando masas cada vez mayores. Los planetoides son las agrupaciones de esas rocas, ¿vale? El aumento de la masa hizo que apareciera la gravedad y que se encontraran en el núcleo materiales más densos y sobre ellos los más ligeros. Es decir, lo que pasaba es lo que os ha puesto cuando chocaban. El campo magnético de la Tierra se debe al hierro que hay en el núcleo. Y el hierro es un átomo súper denso. Y por eso está en el centro, ¿vale? En el núcleo, ¿vale? Bueno, el enfriamiento y diferenciación por gravedad de los materiales originó una estructura interna. Es decir, debido a ese enfriamiento y las distintas densidades, se formaron las capas que tenemos aquí, ¿vale? Que se diferencia el núcleo, el manto y la corteza, de dentro a afuera. El núcleo, donde se encuentran los materiales más densos y las temperaturas son más elevadas, ¿vale? Con un núcleo interno sólido y un núcleo externo líquido. Si el núcleo desapareciese, moriríamos, porque la Tierra dejaría de orbitar como orbita. O sea, parte de su giro en torno al Sol es debido al material que tiene en el núcleo, si no, desapareceríamos. El manto, formado por materiales fundidos, ¿vale? Aquí están las corrientes de convección, ya lo veremos, y ahí es donde sale el material de los volcanes. Y luego la corteza, la parte sólida exterior, formada por los materiales más ligeros. Hay corteza continental delgada y corteza oceánica, bueno, son un poco igual, ¿vale? Pero si nos fijamos en la dinámica interna de la Tierra, hay otras capas que diferencian. La litosfera, litos es piedra, es la parte de la corteza del manto superior, ¿vale? Es la parte rocosa, por decirlo así. Está fragmentada en trozos, lo que son las placas litosféricas, que se encuentran sobre la siguiente capa, que es la astenosfera, ¿vale? Parte de sus componentes están fundidos, lo que le da ciertas propiedades que facilitan el movimiento de las placas litosféricas. Es decir, al final lo que os ponía antes, toda la Tierra, vamos a ver si tengo aquí, ¿sí? Lo que os estaba comentando, bueno, aquí esto, hoy no estoy yo con las tecnologías a tope. Bueno, toda la Tierra, si la viésemos, toda está como fragmentada en placas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y hay zonas de subducción, es decir, una placa se mete sobre la otra y debido a la presión de la primera capa y la temperatura que hay abajo, esa capa se va fundiendo, mientras por un volcán o por otro sale, o por las fosas oceánicas sale más corta, o sea, es como una cadena. Cuando tiran cohetes, Sí. ¿qué pasa? ¿Solamente la atmósfera de la corteza? No, cuando tiras un cohete, lo que está pasando la atmósfera. Claro, un cohete que sea para orbitar, sí, estar fuera de la atmósfera, por eso llevan casco. Claro. Eso es.
¿Vale? Sí. O sea, la capa, digamos, que saldría aquí, ¿vale? Alrededor de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, y luego tenéis la astenosfera, que es lo que se encuentra debajo. Es como si dijésemos, pues tú tienes un plato con leche y pones unas galletas encima. Pues la parte de la leche sería lo que llamamos la astenosfera, que un poquito más denso, ¿eh? No tan líquido como la leche. Una natilla, efectivamente un poquito liquiditas, pues ahí está la que tú haces así y se desplaza, ¿vale? Entonces ahí estaría eso. Eso sería la astenosfera. ¿Las galletas o la...? Las astenosferas son las natillas líquidas y la litosfera son las galletas, eso es, ¿vale? Entonces están ahí y lo que digo, continuamente, claro, continuamente es como si una galleta se metiese por debajo de la otra, pero a la par, por otro lado del plato, sale otra galleta nueva. Eso es lo que llamamos una corriente de convección, ya lo veremos, ¿vale? Entonces, por un lado se destruye, claro, no se destruye, por un lado se funde galleta, pero por otro al salir se va formando, y ese es el equilibrio que hay. Entonces, una galleta que está en el borde derecho del plato puede acabar en el izquierdo, porque, claro, se va moviendo todo como una cadena. Esas son las placas, lo que decíamos, las placas tectónicas, ¿vale? Cuando esa cadena se atasca y no puede subducir más, lo que se produce es se acumula energía, ¡pah!, hasta que se libera en forma de terremoto. ¿Vale? O sea, lo que es un terremoto o un maremoto, si sucede en el mar, es eso, lo que lo veremos, imagino. Es cuando, a ver si cojo esto. Un terremoto es cuando tienes una placa, se mete debajo de otra, pero se queda aquí encallado. Entonces, esta se va doblando, ¡pah!, hasta que se estira. De hecho, el movimiento es como una oscilación, y un terremoto es una oscilación de la corteza. ¿Vale? Bueno, pues tenéis, vale. Ahí dice, une con las partes de las partes del interior de la Tierra con su característica correspondiente. ¿Vale? Vamos a ver, dice, vamos a ver primero, fragmentada en placas. Zona exterior de la Tierra formada por materiales ligeros. Zona intermedia de materiales fundidos donde se dan corrientes de convección. Parte de sus materiales están fundidos. Zona interna de la Tierra, ¿vale? Entonces, la zona interna de la Tierra, por facilidad podemos decir que es el núcleo, ¿no? ¿Vale? Luego tenemos fragmentada en capas la litosfera, ¿vale? ¿De acuerdo? A ver, zona exterior de la Tierra formada por material ligero sería la corteza, claro, eso es. Cuando hablamos de materiales ligeros, sí, pero materiales ligeros, cuidado que puede llevar a confusión, no estoy hablando de gases. Litosfera, sí, eso es. Luego, parte de sus materiales, zona intermedia de materiales fundidos donde se dan corrientes de convección es la astenosfera, sobre la que flotan. Astenosfera. Eso es. Sobre la que flota la litosfera. Y luego, parte de sus materiales están fundidos, el manto. ¿Vale? Eso aquí, bueno, tenéis aquí la... Eso es. ¿Vale? Eso sería un poco ahí. El parte de su material está fundido es el manto, eso es, ¿vale? Sería un poco esa la idea, ¿de acuerdo? Sí, aquí esto va a ser mucho de... Aquí va a ser mucho estudiar. Entonces, aquí, ideas generales sobre la tectónica de placas, es decir, vamos a ver lo que hemos dicho de la litosfera, que está fragmentada en placas, ¿vale? En bloques. ¿Qué teoría lo da? Pues es la teoría de la tectónica de placas. Entonces, al principio, los continentes no siempre estuvieron separados, al principio formaban uno solo, lo que se denominaba Pangea, ¿vale? Me parece que aquí había algún... Este está un poco peor. Si os fijáis... ¿Y este vamos a hacer todos? ¿No vamos a ir como en matemáticas que decimos este sí, este no, este sí? Y aquí es que depende, cuando llega un punto que no, pero es que esta parte, daos cuenta que además son dos temas. Entonces, de esta parte sí que, por ejemplo, si hay una parte donde hay una lista de minerales, pues me da igual, por ejemplo. Eso no me afecta mucho. Creo que hay aquí un documento mejor, espera un momentito, que aquí está mejor en distancia 2. Está más, creo que esta parte también dan esto y lo tiene un poco mejor. Vamos a ver. Dinámica de la Tierra, para que tenga lo de Pangea, bueno, ¿veis? Aquí está, eso es. Aquí, si os fijáis, tenemos el gráfico, esto está en el nivel 2, ¿vale? Lo que llaman lo de Pangea, ¿veis? Es decir, estaban unidos, no había los 5 continentes como conocemos ahora. Posteriormente se fueron separando. Pangea.
Pangea, sí, sería... Espera, lo pongo aquí. Sí. Voy para Es abajo. decir, los continentes estaban unidos. Sí, es decir, no había separación. O sea, no había ningún Pangea. Sí, toma. Y si nos llega a oler, nos acordaremos. Nos acordemos más. Eso sería Pangea, es lo que en el vuestro dicen aquí de... En el pasado todos los continentes estuvieron unidos en un gran supercontinente llamado Pangea, rodeado de un único inmenso océano llamado Pantalasa. ¿Vale? O sea, Pangea es la tierra que había, unida toda, ¿vale? Eran todos los continentes unidos, y Pantalasa era el resto que era agua. ¿Vale? Pantalasa es El agua, sí, que rodeaba a esa única masa de tierra. la Pangea. ¿Vale? No había entre medias. Segurito que nosotros el Pangea lo tenemos rodeado de agua. O sea, el Pangea es un único continente, un único trozo de tierra. Y el Pantalasa es todo el agua que rodea a ese único continente. ¿Vale? Entonces, la teoría que explica cómo los continentes actuales se forman a partir de la fragmentación de un único continente se denomina teoría tectónica de placas. ¿Vale? Es decir, ¿por qué ahora sí que tenemos 5 continentes? Esa es la historia. ¿Vale? Pero bueno, aquí te dice un poco la historia, que es uno de los primeros científicos que propuso que los continentes habían estado unidos, era Alfred Wegener, en 1915. Bueno, lo de los nombres me da un poco igual y las fechas también, por supuesto. Que fue con su teoría de la deriva continental. ¿En qué se basaba eso? Su teoría se basa en la forma de los continentes, entre África y América del Sur encajan, es decir, ¿vale? Y en que algunos fósiles de... Bueno, eso ahora mismo con este hombre en 1915 no había satélites. O sea, ahora mismo se ve. En aquella época era un poco cartografiando. En algunos fósiles de animales terrestres que se presentaban en ambos continentes también. Es decir, si encuentro un fósil en Sudamérica igual de un animal que está en África, dices, aquí han estado juntos, claro, ¿vale? Su fallo fue que no pudo explicar el motor del movimiento de los continentes, es decir, por qué se mueven, ¿vale? Esa es la historia. Entonces no tuvo mucho éxito, pero fue la base para que en 1960 surgiera ya lo que es la teoría tectónica de placas. Aquí ya lo que se habla es meterle a la anterior teoría el movimiento, es decir, estuvieron unidos, vale, pero lo que nos van a venir a decir es que están flotando sobre trozos de corteza, ¿vale? Y eso se está moviendo, lo que acabamos de ver. Entonces lo que dice aquí, dice que hay una astenosfera, lo que decíamos, y en aquí se producen el cual corrientes de convección. Recordad que la corriente de convección no es ni más ni menos que esto, como una cinta transportadora. Es una cinta transportadora, es decir, esto en su movimiento arrastra lo que está arriba. O sea, fijaos una cinta de estas de fabricar cualquier cosa que tiene esta forma y va por aquí corriendo. Por ejemplo, eso es, ¿vale? Entonces, una corriente de convección es algo que va así. Si sobre esta corriente yo tengo puesta una placa, lo que va a hacer esta placa es moverse con el continente que tenga encima, claro, ¿vale? O sea, la historia es al final que hizo la tectónica de placas. ¿Vale? Entonces, el movimiento de las placas en las que están fragmentadas la litosfera. Todos los movimientos de estas placas, sus efectos y sus causas constituyen la tectónica global, que explica todos los fenómenos geológicos que tienen origen interno, ¿vale? O sea, es decir, los volcanes, los terremotos, la formación de cordilleras. Cuando estas dos placas chocan y ninguna subduce, lo que hace es levantarse las dos. Es decir, puede pasar que una esté por debajo de la otra o que de repente choquen de frente, y se levanten. ¿Y qué me ha dado lugar? Pues una cordillera. ¿Vale? Una cordillera se forma por ese choque de placas. ¿Vale? Expansión de los océanos, movimiento de los continentes, un poco explica todo eso. ¿Vale? Esto, por supuesto, que nadie ha llegado a ver esto. O sea, no se ha metido una cámara y se ha visto cómo está. Lo que se hace es estudiarlo con ondas sísmicas y además son estudios secundarios. ¿Vale? O sea, se manda una onda como la de un terremoto y se ve cómo reacciona. ¿Vale? Entonces lo que te dice es, por eso habla de estudios geológicos. Los estudios geológicos del momento, y en concreto los que habían hecho sobre el fondo oceánico a partir de la Segunda Guerra Mundial, llevaron al conocimiento del derrebe del fondo marino. ¿Vale? Presenta devaciones, dorsales, depresiones y fosas. De hecho, hay zonas donde no se ha llegado, aún a día de hoy, en el océano. ¿Vale? Y de su dinámica expansión, el fondo océano se forma en las dorsales y se destruyen las fosas. Es decir, fijaos, en el fondo, en una parte, lo tenéis aquí lo tenéis, ¿veis? Voy a ampliar un poquito más. Se vea bien. Ahí, vale. ¿Veis? Aquí tenéis, fijaos, ahí, vale. ¿Veis?
Aquí tenéis una zona de subducción, que es lo que yo decía, donde una placa está metiendo por debajo de la otra, ¿vale? Y va desapareciendo material. Y aquí tenéis una dorsal oceánica. ¿Qué es una dorsal oceánica? Una brecha en la corteza, en el fondo del mar, por donde está saliendo material. Esa es la historia. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, es decir, por eso te dice aquí, por eso aquí nos dice, cuando lo leéis, te dice, vale. Dice, el fondo oceánico se forma en las dorsales y se destruyen las fosas, ¿vale? Es lo que te viene a decir, ¿vale? Aquí lo tenéis. En la dorsal se está generando, ¿vale? Y en las fosas se va destruyendo. Esa es la historia, ¿vale? Te pone los límites de las dorsales son los límites de las placas son las dorsales. Es decir, esto de aquí, si lo veis, a ver. Esto de aquí serían dorsales, ¿vale? Todas estas cicatrices que veis, que son las distintas partes que hemos visto que estaba formada la litosfera, son las dorsales, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Y las fosas qué son? Donde chocan, ¿vale? O sea, la dorsal son, lo que os he dicho, los límites de las placas son las dorsales y... Eso es. Y las fosas... Eso es. Si subduce una sobre la otra, ¿vale? Que es lo que te pone aquí, es lo que se forma una fosa. Donde chocan esas dos placas, se forma una fosa. Y ahí se destruye material. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, mira, tenéis aquí la imagen, ¿veis? Aquí está lo de Pangea. Luego, esto no hace falta saberse los nombres y tal. Bueno, Pangea sí, pero lo de que evolucionó a la Eurasia y todo eso me da un poco igual. Aquí nada. Simplemente que Pangea era cuando los continentes estaban juntos. Esto me da un poco igual. Aquí no hay... Eso es, ¿vale? Tampoco hay que aprenderse, por supuesto, ni de coña fechas ni movidas de estas. O sea, no hace falta... Claro, es eso. Por ejemplo, claro, lo acabamos de decir, dorsal se forma material, fosa se destruye. Y ya está, eso es. Estoy a continuación, estoy en el vuestro, ¿no? Está... El fondo oceánico se forman los dorsales. Aquí, en el fondo... A ver, espera que lo voy a disminuir para que lo veáis de forma general. Tenemos aquí... En el fondo oceánico, a partir de la segunda grada total, esta parte la tenéis, ¿no? En el fondo oceánico se forma en las dorsales y se destruye en las fosas. Esto es lo importante. Eso es. Esto es lo importante, ¿vale? Y que los límites de las placas son las dorsales y donde chocan son las fosas. Donde chocan, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué hace que se separen? No, que hace que se meta por debajo uno del otro. O sea, cuando chocan, lo que hace es subducir una. Por eso se va destruyendo, porque este material, aquí tengo toda la mano, a medida que se va metiendo ese material va desapareciendo y se va destruyendo. ¿Vale? Mientras que las dorsales, sucias al revés, ya las tengo así, y lo que hace el material interior sale para afuera, se enfría y me forma corteza. Esa es la historia. ¿Vale? Bueno, dice aquí, indica cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Vamos. ¿Se ven ahí bien? Está muy pequeño. Esperamos ir con la primera, que no se ve muy allá. Vale, dice, una de las últimas teorías de la deriva continental planteada... Una de las últimas teorías es la deriva continental planteada por Alfred Wegener. Wegener lo que hizo fue plantear, aquí lo tenéis, uno de los primeros científicos fue Alfred Wegener, ¿vale? Que, efectivamente, verdadero, dio con su teoría de la deriva continental, ¿vale? Por tanto, eso es, que le falta, no explicaba el movimiento, entonces esta sería verdadera, ¿vale? Dice, la teoría de la tectónica de placas defiende que la corteza rígida se mueve sobre una astenosfera gracias a corrientes de convección. La corteza no es rígida, ¿vale? Eso sería falso, es decir, está fragmentada. O sea, que la segunda parte es verdad, se mueve sobre una astenosfera gracias a corriente de convección, pero la primera no es rígida, ¿vale? ¿Cómo? Sí, por eso, pero que me refiero.
La teoría de la placa tectónica define que la corteza rígida, esto es lo que no... Claro, entonces, que sea rígida no, está fragmentada. Claro, en las placas tectónicas. ¿Vale? Porque me habla de eso. La teoría tectónica de placas es la teoría que actualmente explica todos los fenómenos internos y la actual distribución de los continentes. Eso es verdadero. ¿Vale? Hace miles de años todos los continentes estuvieron unidos en un único supercontinente llamado Pangea, efectivamente, verdadero. ¿De acuerdo? ¿Este tipo de esquema que hay más anticopias monotones? Sí, aquí menos a desarrollar, a lo mejor un poco las partes, pero sí, aquí va a ir más, por lo menos, preguntas de estas, sí. Sí, aquí no hay tanto... Claro. Vale, aquí tenéis un poco... Lo que pone aquí es, recordad que estamos viendo cómo se transmite la energía del interior de la Tierra al exterior. ¿Vale? Ya hemos visto que del interior la guarda desde que se originó. Y entonces aquí tenéis lo que os decía las corrientes de convección, es decir, cuando el calor sube, se enfría y vuelve a bajar. Eso genera un círculo que genera un movimiento, ¿vale? Esa corriente de convección. Eso es un poco lo que hay que tener ahí. Fijaos que tenéis aquí un poco el esquema de zona de choque de placas. Tenéis aquí fosa oceánica, placa tectónica, un poco tenéis aquí también el esquema de cómo va, ¿vale? Entonces, ¿qué decimos? Se produce un gradiente geotérmico. Un gradiente siempre es un paso de un sitio a otro diferente. De un sitio con más de una cosa, por ejemplo, si yo de repente me voy de aquí hacia la puerta de la calle, hay un gradiente de temperatura. Hay un gradiente de temperatura, porque el gradiente lo que dice es que yo a medida que me acerque a la puerta de la calle voy a notar que la temperatura va disminuyendo. Entonces, esa bajada, gradiente. O por ejemplo, tú te acercas a un radiador y cuanto más te acerques, más caliente está, o sea, más temperatura hay. Es un cambio en cualquier magnitud, pero es la misma magnitud cuando te mueves, baja o sube con tu desplazamiento. ¿Vale? Es un gradiente. Bueno, todo lo que pone es que inicialmente la Tierra era un planeta de muy altas temperaturas, donde gran parte de los materiales que lo formaban estaban fundidos, lo que hemos visto al principio. Pero poco a poco, ¿vale? Al finalizar el choque de partículas y planetoides entre sí, la Tierra se fue enfriando. ¿Qué pasó? Nos quedó una energía interna, lo que os he dicho. Es la que tenemos del origen, es la que tenemos ahora mismo en el interior. ¿Qué percibimos? Pues, por ejemplo, en los volcanes, ¿vale? Otra parte se genera a partir de reacciones radiactivas también. Pues tenemos aquí manifestaciones de esta energía interna, son los fenómenos geológicos internos, como la fractura de los continentes, los volcanes, la formación de montañas. Todo eso es debido a la energía interna que tenemos, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? A medida que profundizamos hacia el interior de la Tierra, hay dos cosas. Aumenta la temperatura y aumenta la presión, ¿de acuerdo? Y con eso tenemos diamantes, por ejemplo. No hay que irse al manto, pero lo que vamos a ver es que a medida que nos introducimos hacia el centro de la Tierra, lo que está sucediendo es que aumenta. De hecho, fijaos. Sí. Y ojo, me refiero al pasar los mantos. No vale que me digáis, sí, hombre, es que yo en las cuevas estoy súper fresquito en verano. En las bodegas que tienen en Burgos. Ya, pero estamos hablando en la corteza, que es un aislante. Pero tú sigues bajando, a lo mejor estás a 17 grados en la corteza. Y empiezas a ir bajando, a medida que vayas pasando capas, lo que vas a observar es que cada 33 metros aproximadamente aumenta 1 grado la temperatura, 1 grado centígrado. ¿Vale? Esa es la historia. Llegando a ser de unos 5.000, fijaos, 5.000 grados en el núcleo. ¿Vale? 5.000 grados centígrados, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la energía interna, la tenemos desde el origen de la Tierra. ¿Vale? ¿Cómo se transmite al exterior? ¿Cómo nos llega a nosotros? Bueno, pues básicamente de dos formas, por conducción o por convección, que eso fue lo que vimos. Entonces, la conducción es el calor, la transmisión de calor entre rocas sólidas, ¿vale? Es muy lento, es decir, es un cuerpo caliente lo pongo en contacto con un cuerpo frío, o bueno, un cuerpo caliente con otro a menos temperatura, y siempre va a pasar la temperatura, va a pasar el calor del caliente al frío, ¿vale? Es una forma de transmitir la temperatura, ¿de acuerdo? Las rocas son... Claro, sí, en su momento. Las rocas con mayor temperatura ceden parte de su energía a las que tienen a su alrededor. Esa es la historia. Y luego otra, la más importante, quizá, sea por convección, ¿vale? Que es lo que tenéis aquí. Es decir, convección que nos dice, las zonas internas que no son sólidas, que se denomina magma,
Tampoco es un líquido, es una especie que decíamos, una natilla así viscosilla. Describe lo que se llama corriente de convección, provocada por la diferencia de temperatura, que provocan las diferencias entre densidades. Es decir, yo tengo una parte más densa arriba, o sea, más densa abajo, pero también más densa arriba. ¿Qué es lo que está haciendo? El calor hace que ese material suba, ¿vale? Se enfría y vuelve a bajar. Y estamos en un círculo vicioso, ¿vale? Es decir, el calor siempre sube, si se enfría, vuelve a bajar. Y eso lo que genera es este movimiento de aquí, este movimiento que tenéis aquí a la derecha, ¿vale? El calor asciende al llegar arriba, que hay menos temperatura. O sea, aquí la temperatura es más baja que aquí. Entonces, al ascender se enfría y vuelve a bajar. Y esas son las células convectivas, o sea, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Veis? Al calentarse ascienden y descienden al enfriarse, ¿vale? Eso sí, cuando yo he subido y me enfrío, ¿qué es lo que he hecho? Ceder mi calor. Por eso estoy cediendo calor. O sea, aquí arriba lo que hago es ceder mi calor. Esto cede su calor. Y entonces lo pierde y vuelve a bajar. ¿Vuelve a ganar calor aquí abajo? Vuelve a subir y lo vuelve a dar. Es como una cinta que transportase sacos de calor. Claro, sí, sí. ¿Es una célula? Pues sí, eso es. ¿Vale? Es lo que dicen de los pájaros y todos estos que dicen, aprovechan las corrientes cálidas. Claro, una corriente de calor lo que va a hacer es subir, luego se enfría y baja. Pues el pájaro se mete en esa corriente, es como una cinta que lo transporta. ¿Vale? Bueno, es un mecanismo de difusión del calor mucho más rápido y eficaz que como he visto, que el calor por conducción, ¿vale? ¿De acuerdo? Dice, el descenso de esta energía interna hacia el exterior provoca volcanes, es el motor del movimiento de las placas. Lo que os decía, esta cinta es la que hace que las placas se vayan trasladando horizontalmente, que a su vez produce presiones entre los materiales generando cambios en los relieves, formación de montañas y en ocasiones liberándose como terremotos, ¿vale? O sea, esa es la historia. Vale, vamos a ver, dice, seleccione las frases correctas. El gradiente geotérmico es el aumento de la temperatura al profundizar en el interior de la Tierra. Verdadero. Sí. Recordad que gradiente es un cambio, en este caso de temperatura, y a medida que yo profundizo aumenta la temperatura. Repito, no estoy hablando de la superficie con la corteza, ¿eh? La convección es el mecanismo de transmisión de calor en materiales sólidos. Falso. Eso es. Eso es. La conducción es el mecanismo más rápido de transmisión de calor. Falso también. Están cambiadas, es la convección. ¿Vale? Pues tipo de preguntas, lo que nos podemos meter. ¿Vale? O sea, esta forma de conducción, ¿no? Sí, si fuese verdad no sería conducción. Si fuese verdadera quitaríamos esto y tendríamos que hablar de convección. Convección es mucho más eficiente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos ya un poco con los minerales. Es decir, fijaos, la idea es, no perder de vista, un mineral está formado por elementos químicos, hierro, cobre, calcio, potasio, pero ¿qué es lo que le ha pasado para que se forme que no pasa en la superficie? Presión y temperatura. Es decir, podemos fabricar diamantes sin ningún problema. Hay tecnología suficiente para fabricar diamantes muy buenos. Pero ¿qué pasa? Que hay que meterse una máquina a una presión y una temperatura brutales. Y cuesta más dinero fabricarlo que el diamante. Es decir, cuesta más el collar que el perro. Esa es la historia. Pero se puede fabricar. De hecho, ya os dije, el diamante es el carbón. Es lo mismo que tiene una punta de un lápiz, que es carbón. Es un diamante, exactamente lo mismo, solo que colocado de otra manera. Es lo único que cambia. No se le añade más. Yo cojo la punta de un lápiz, la trituro, la hago polvo, la meto a una presión y una temperatura determinadas y saco un diamante. Es así de sencillo, en teoría. De hecho, lo que hacen ahora empresas es dedicarse a, con las cenizas de tu difunto, te hacen un diamante. O sea, sí, lo mandas a Suiza y te hacen un diamante. Sí, sí. Hombre, la gente suele hacerlo sobre todo, bueno, con familiares y demás, pero también mucho de típico de mascotas. Entonces, cuando nosotros nos queman, nos incineran, lo que queda de nosotros es carbón. Un carbón. Cogen ese carbón, lo meten a una presión, a una temperatura determinada y te hacen un diamante. O sea, sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Es eso, claro, eso es. Eso, de hecho, hay un documental muy bueno que yo vi cómo lo hacen en la leche. Son diamantes muy perfectos, ¿eh? O sea, en la leche. Es lo que pasa que la tecnología es muy cara. Por eso no. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a que nosotros dentro de la Tierra, ¿qué tenemos? Mucha presión y mucha temperatura.
¿Qué se nos van a formar? Minerales. Esa es la historia, ¿vale? Dice aquí... Tienes, por ejemplo, los minerales son elementos, pues por ejemplo, hay minerales que tienen calcio, que tienen fósforo, que tienen, yo que sé, potasio, carbono, mejor dicho, no carbono, o sea, muchos elementos inorgánicos cuando se juntan forman parte de los minerales. Nuestros dientes son minerales. Tenemos que diferenciar un mineral de una roca, ya lo veremos, ¿vale? Si te lo has descrito antes, has dicho que los minerales puede ser la combinación de elementos a altas presiones y temperaturas. Eso es, altas presiones y temperaturas, ¿vale? Entonces dice, si observas tu alrededor, si analiza determinadamente los objetos que te rodean, las rocas del paisaje, los monumentos, los puentes, los materiales de construcción, ¿vale? Los utensilios que empleas, te darás cuenta que están formados por minerales, es decir, el hormigón, todo eso son minerales, ¿vale? No es extraño puesto que los minerales y las rocas son los principales materiales de la corteza terrestre y han sido utilizados desde la antigüedad por el ser humano, estando su descubrimiento y posterior utilización muy estrechamente relacionados con el desarrollo de la humanidad. Vale, pues ahí está la historia. Así los hombres primitivos usaban siles, un tipo de mineral que se llama pedernal, para encender el fuego o para construir armas y otros utensilios. Obtenían pigmentos a partir también de minerales como el hierro, también, ¿vale? Y luego más tarde se emplearon como materia prima para la elaboración de utensilios diversos. O sea, de hecho, no en vano hay una edad que se denomina la edad de los metales. Claro, la verdad, fue un gran avance, ¿vale? Así. Entonces, ¿qué características tienen los minerales? Esto es lo importante, aquí está. Los minerales poseen, eso es, unas características que son típicas y que lo va a diferenciar de una roca, ¿vale? Son sustancias sólidas, primero, no hay minerales líquidos, ni gases. Tienen naturaleza inorgánica, es decir, no proceden de seres vivos. Un ser vivo nunca va a producir minerales. ¿Vale? Hombre, estaría bueno que cagásemos diamantes, pero no va a ser el caso. ¿Vale? Su origen es natural. Vale. Las sustancias creadas artificialmente, gracias, Mila. Las sustancias creadas artificialmente en el laboratorio, ¿vale? Esto es importante, las dos últimas. Su composición química es definida, ¿vale? Es decir, están formados por una serie de elementos que se combinan entre sí en proporción determinada. Quiero decir, si yo cojo un mineral en España y cojo el mismo en Estados Unidos, el tanto por ciento de elementos que lleva es el mismo, o en misma proporción. Quiero decir, como un mineral va a ser, por ejemplo, CaCO3, carbonato cálcico, ¿vale? Esto, tú no puedes encontrar un mineral en Estados Unidos que sea así, CO2, CO3, porque esto no existe. Claro, va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Y luego tienen una estructura cristalina, es decir, las partículas que los tienen están ordenadas. De hecho, a lo que nosotros llamamos cristal, no es un cristal si no tiene cierto orden. ¿Vale? Es decir, cuando dice se muerto el cristal no tal, ese cristal puede que no sea porque no tenga una. Si tú lo miras al microscopio, o sea, no sé si habéis visto, antiguamente ya no lo hay, yo creo. En los parques de los niños había lo que llamaban un laberinto, que era una estructura que era como una jaula, vamos, básicamente. No sé si que puede. Yo antiguamente en los parques de los niños, en mi época, había unas estructuras que nos encantaban así. Llamamos el laberinto. Sí, porque tenías pasillos diferentes. Claro que todo esto luego estaba enrejado, había mogollón de compartimentos por dentro, todo estaba enrejado y te iba metiendo de un lado en otro. Entonces, eso es lo que sería un cristal. ¿Un cristal qué es? Sus elementos están ordenados. Es decir, no vale que me digas que tienes aquí un material, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Esto no es un cristal. Esto es lo que se llama un vitro. De hecho, el nombre de vitrocerámica, donde ponemos el fuego, es porque no está ordenado el material del que está hecho. Entonces, es decir, si yo cojo esto y lo dejo así los elementos, esto es un material vítreo. Si yo los uno y encima digo, mira, que lo voy a poner de lujo, es decir, salud, hago esto, me hago estructuras así repetidas, aquí al lado hago otra,
¿vale? Y ahora esas bolas que antes estaban ahí a tutiplén las voy a colocar todas con un orden, es decir, todas en las esquinas. Fijaos la diferencia que hay entre esto, todo ordenadito, todo en su sitio. De hecho, en un cristal tú te pierdes. O sea, la característica de un cristal es que mires a donde mires, todo está colocado igual y no sabes a dónde ir. Es como en el bosque. Tú en un bosque que no conozcas te pierdes. ¿Por qué? Porque si no hay ningún camino, ninguna montaña, todo llano, y están todos los árboles, dicen, pues o lo conoces muy bien y conoces cada árbol y dices, a donde mires, si me parecen todos los sitios iguales. Pues aquí pasa igual. En un cristal yo me pongo aquí en medio y donde miro lo que veo son bolas en los vértices y a las mismas distancias. No es como lo anterior, que aquí fijaos, aquí está todo aquí más aglutinadas, aquí hay una sola, es decir, si yo estoy aquí me oriento porque digo, aquí hay una bola que está sola, vale, ya sé que tengo a mi derecha una que está sola. Aquí no tengo posibilidad de orientación. Entonces, el cristal, lo que se refiere como estructura cristalina, a lo que se refiere es que las partículas están ordenadas. Y en la misma, en todas las direcciones, arriba, abajo, a un lado y al otro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa es la característica fundamental que tiene, ¿vale? Que tiene el mineral. Entonces, según lo anterior, un mineral se puede definir como lo siguiente: un sólido inorgánico con origen natural, composición química definida, es decir, no al azar, y en la mayoría de los casos, y estructura cristalina. Eso sería un mineral. Tiene que cumplir esas características, porque si no, estaríamos ante una roca. Esa es la gran diferencia. A ver si lo pone aquí. O sea, que si no cumple esto es una roca. Claro. Bueno, hablan aquí, mira, aquí hablan un poquito. Vale. Aquí hablan un poquito de eso. Sí, lo que os decía, es decir, ¿a qué se refiere con la composición química? Pues que sus minerales son sustancias, son sustancias puras, ¿vale? O sea, es decir, fijaos, algunos están... Eso es. Si yo, por ejemplo, tengo oro, es solo oro. No hay nada más metido. Por ejemplo, el bordillo, el granito, está formado por minerales, pero en sí no lo sería, porque tiene cuarzo, mica y feldespato. ¿Estamos de acuerdo? El cuarzo sí es un mineral compuesto por una sustancia, la mica también y el feldespato también, pero juntos no. ¿Vale? Entonces, si tenéis aquí, por ejemplo, oro, fijaos en este. ¿Qué tenemos? Calcio, oxígeno, pues ahí está lo mismo, la calcita. ¿Vale? O sea, no tiene mezclas de sustancias. ¿Vale? Y luego lo que os digo, la estructura cristalina tiene que estar ordenado interiormente. ¿Vale? De hecho, lo que os dije con el cloruro sódico, si pones un hilo y pones agua con sal disuelta, verás que se forman los cristales. ¿De acuerdo? Eso sería... Dicen, algunos minerales cristalizados se puede apreciar a simple vista en la ordenación interna, ya que se observan caras y tal. Otros minerales se les llama cristales. Es decir, cuando tú coges un mineral, algunos tienen su forma, ya la que se repite internamente. ¿Vale? Si la mayoría de minerales que encontramos por el campo o las minas aparecen como masas sin forma definida externamente. No parece que tenga estructura cristalina, aunque si tú lo miras a nivel de microscopio la tienen. O sea, cuando digo que están ordenados, tú por fuera puede parecer que no, pero por dentro sí, aunque de fuera sea irregular, por dentro tienen esas estructuras. ¿Vale? Venga, acabamos con esto y ya está. Dice, indica si las siguientes afirmaciones sobre los minerales son verdaderas o falsas. Los minerales son sustancias, no es verdadera, son sustancias inorgánicas. ¿Cómo? Son inorgánicas. Todo, acuérdate. Claro, no es orgánica. Orgánica es que la producen los animales. ¿Vale? Bueno, los animales, los seres vivos. Dice, los minerales son sustancias de origen natural. Verdadero. Los minerales no tienen estructura cristalina. Falso. Tienen, es una característica fundamental. Los minerales presentan composición química definida. Verdadero. Los minerales se encuentran principalmente en las rocas. Verdadero. Inmersos, ¿eh? Y los minerales poseen una dureza alta. Bueno, eso... hay algunos. Yo estaría entre medias. Claro, por ejemplo, el talco, el yeso, todos estos. Bueno, la que llaman la esta, esa no sale el la yeso. no sale de desierto que Sí, es que hay minerales ahí. Es esta. Pues fíjate, el yeso. El yeso. Seguramente tendrá algo de hierro o algo de eso por el color que tiene. ¿Vale? Bueno, dejamos aquí.
Seguimos aquí el próximo día. ¿Vale? Pues Nos yo vamos. aquí ya me fui a la cama. Pues bien, pues mira, ha llegado justo donde hemos llegado.